Entonces vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 7. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estamos en un contexto donde había terminado la fiesta de los tabernáculos. Al día siguiente, nuestro Señor baja a la ciudad de Jerusalén, pasa la noche en el Monte de los Olivos, baja a la ciudad de Jerusalén y llega nuevamente al templo a continuar enseñando. Observamos en el contexto que nos dice la palabra que mucha gente vino a Él. Y estando allí en los atrios del templo, el Señor les enseñaba, cuando de repente su enseñanza es abruptamente interrumpida por una turba que incluía a los escribas y a los fariseos, trayendo por delante a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y hasta ahí llegamos. Y esta gente le pregunta al Señor: esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla, que debemos matarla. ¿Tú qué opinas? Hasta ahí llegamos. El Señor, al oír esto, dice el texto que se inclinó, empezó a escribir con su dedo en tierra, estaba como si no los hubiese escuchado. Y aquí nuevamente estos escribas y fariseos insisten. Tenían la firme determinación de conseguir una respuesta y obligar a nuestro Señor a hablar como diere lugar. Qué obstinados, testarudos y tercos, viendo la forma como el Señor había actuado, y sin embargo insistían en preguntarle, porfiaban acerca de una contestación. Es como si le dijesen al Señor: oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso no escuchas? Esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley nos dice que debemos matarla. ¿Tú qué opinas? Frente a la insistencia de los ceñudos acusadores, nuestro Señor se endereza y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta declaración es extraordinaria y demuestra la perfecta sabiduría de nuestro Señor, quien dirigió las mentes de aquellos hombres hacia sus propias vidas. El Señor no condenó a la mujer, tampoco la justificó. En ese instante
simplemente hizo que los acusadores terminaran siendo los acusados. Y les presenta este reto. Lo que el Señor les dice es: el único juez digno es el que no puede ser condenado por la ley. La ley que supuestamente tanto defienden. Entonces, si hay alguien entre ustedes que tenga esas características, adelante, proceda, lance la piedra, juzgue, sentencie. Si por lo menos uno de ustedes no ha estado relacionado con un pecado semejante, si no ha deseado algo así, sea el primero en actuar. La palabra sin pecado que aparece aquí no hace referencia al pecado en forma general, sino al pecado relacionado con la infracción del séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Y hay suficientes motivos para pensar que la generación en la que estaba nuestro Señor Jesucristo era una generación mala y adúltera. Recuerdan que en otro pasaje el Señor dice, hablando a todas estas personas, la generación mala y adúltera demanda señal. Parece ser que en ese tiempo la gente, al igual que ahora, estaba muy involucrada y comprometida con este pecado. Pero aquí tenemos una buena reflexión y aplicación para nosotros. Se condenan a sí mismos los que juzgan a los demás y hacen lo mismo. Todos los que de alguna manera culpan las faltas de su prójimo deben mirarse a sí mismos y mantenerse puros. ¿Con qué autoridad asumimos el papel de jueces cuando tenemos, como diríamos coloquialmente, rabo de paja? A menudo este texto se emplea para excusar el pecado, pero no es así. Lo que hace aquí es condenar a los culpables, así no hayan sido descubiertos. Algunos han visto aquí que el Señor trata de alguna forma suave con el pecado. Pero no es así, vamos a observar que no es así. No hay ninguna palabra, no hay ninguna frase en el pasaje que nos lleve a pensar eso. El pecado es algo horrendo, horrible, desagradable y nefasto. Trae consecuencias. No podemos tomarlo con ligereza. No podemos tratar de suavizarlo de alguna forma. Pero podemos pensar en algo interesante. Esas manos que estaban allí sujetando las piedras estaban sucias. Y no precisamente por el polvo de las piedras, sino porque habían participado del mismo pecado que estaban acusando y condenando. Cuando se descubre a otros en pecado, somos rápidos en emitir un juicio. Actuamos como si nunca hubiésemos hecho lo mismo. El único que tiene el derecho y es digno para condenar es quien aquí le dice a la mujer: ni yo te condeno. Porque Él es el único justo, puro, santo y perfecto.
En lugar de levantar el dedo señalando a alguien, considerémonos a nosotros mismos y seamos severos en reprendernos y en no permitirnos ninguna clase de mal. Eso es lo mejor que podemos hacer. Agustín dijo: mi pecado más incurable era el de no creerme pecador. ¿Qué opinan de esa frase? Lidiemos con la viga de nuestro propio ojo antes de querer sacar la paja en el ojo de nuestros hermanos. El periódico Courier Journal de Louisville, Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica, informó en uno de sus números del año 1956 que un juez se juzgó a sí mismo y se sentenció a pagar una multa, y la pagó. Y todo eso lo hizo delante de su propio tribunal. Procedió de esta forma porque decía que la aplicación de la justicia debe ser imparcial, sin acepción de personas. Haríamos bien nosotros en juzgarnos fuertemente a nosotros mismos antes de condenar el pecado en otros. Hay algo interesante, que mientras la ley de los testigos en el Antiguo Testamento permitía que quienes habían presenciado podían, si estaban en la condición de hacerlo, condenar a la persona. Eso decía la ley de los testigos. Aquellos que habían visto con sus propios ojos lo que había ocurrido podían ir y condenar. Pero encontramos algo en el Nuevo Testamento, y es que nos dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Recuerdan cómo aparece, cómo inicia esta historia? Una mujer que fue ¿cómo? Sorprendida. Y aquí aparece la misma palabra, sorprendido. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y termina el texto diciendo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien dijo que la mansedumbre es como cuando alguien tiene un perro. Imaginémonos un perrito pitbull o bull terrier, y usted lo mira y de pronto quisiera acercarse al animal, pero le produce cierta desconfianza. Y el dueño le dice: no, tranquilo, el animal es manso, es mansito. ¿Usted qué hace? Bueno, no, pues va y lo coge y lo acaricia y todo eso porque es mansito, ¿sí? Mansito es que no le va a causar ningún daño. Y es fácil caerle al caído. Es fácil atacar y terminar de dañar a una persona que está herida por el pecado. Es fácil caerle encima. Pero lo que el apóstol dice acá es restaurarle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Es decir, sin hacerle daño. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo. Porque nosotros también estamos rodeados de debilidad, porque nosotros también somos personas de carne y hueso que estamos propensos en alguna
situación de la vida, no estoy hablando de ninguna forma de justificar el pecado, porque como ya lo dije, pero considerándonos a nosotros mismos, que también estamos rodeados de debilidad y también podemos estar propensos a caer y a fallarle a Dios. Es importante la compasión y el perdón. Se ha dicho que el primer deber del médico es curar, aliviar y ofrecer consuelo. Cuando alguien sufre de algún mal, acude al médico, quien no le mira con asco. Independientemente de la enfermedad y de lo repulsiva que pueda ser, el médico está ¿para qué? Para ayudarle, para curar, para restaurar, para sanar, para aliviar. Porque mayor es el deseo de curar. Entonces, cuando nos encontramos frente a alguien que ha fallado, ¿qué debemos hacer? Ayudar. No pensemos en decir, no quiero nada con esa persona que ha sido capaz de cometer tal acción. Como le decía la mamá a Federico, no te juntes con esa chusma. Chusma, chusma. Y podríamos pensar de esa forma. Sí, no, yo no quiero nada con esa persona, no tengo nada que ver con esa persona. Y seguramente estaríamos actuando como los escribas y los fariseos. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos buscar que esa persona salga adelante, aplicando a los demás la misma misericordia que nos gustaría recibir si nos viéramos en una situación semejante. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ya nuestro Señor se había inclinado hacia la tierra la primera vez. Le responde y vuelve y lo hace. La repetición de este acto reforzaría grandemente la solemnidad de las palabras que acababan de salir de los labios de nuestro Señor. ¿Estaban muy ansiosos en escucharme? ¿Querían saber lo que pienso? Pues esto es lo que pienso. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, fueron saliendo de la escena. Todos los que de alguna manera han culpado las faltas en su prójimo son llamados especialmente a mirarse a sí mismos. Debemos tener cuidado, por otra parte, tampoco de llegar al otro extremo y decir, no, yo no puedo condenar, yo no puedo juzgar, porque mucha gente lo toma de esa forma también. No, es que no tenemos el derecho de denunciar el pecado, solo Dios. Entonces sería irnos al otro extremo para hablarle a alguien en contra de su pecado. Debemos tratarle con compasión, pero también con firmeza, y hablarles de la misma forma como el Señor lo hizo. ¿Cómo le hablaba el Señor a los pecadores? ¿Cómo lo hacía? Con autoridad y al mismo tiempo con amor. De la misma forma debemos hacerlo nosotros. Debemos en amor denunciar con firmeza lo que está mal y desagrada a Dios. Mucha gente actualmente se escudan diciendo, no juzguen, solo Dios tiene el derecho de hacerlo. A ellos debemos decirles con franqueza que el ser juzgados por Dios
debería producirles muchísimo más temor. Es por eso que necesitan arrepentirse, convertirse, poner su confianza en el Señor, pues si no lo hacen, en sus pecados morirán. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Después de reclamar tanto una respuesta, ahí la tuvieron. Y les cayó como pedrada en ojo tuerto. Cuando nuestro Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, se refería específicamente al pecado relacionado con el adulterio. Es como si el Señor hubiese dicho, ¿quieren apedrearla? Está bien, háganlo. Pero solamente el que tenga la autoridad moral de hacerlo. De repente hubo silencio y los jueces hipócritas empezaron a escurrirse uno a uno. La acusación pública del Señor implicó de manera especial un sentimiento de vergüenza. Habitualmente el que practica el pecado del adulterio participa de una de las obras de las tinieblas. Es algo que se hace en lo oculto, en lo secreto. Por eso estas personas, cuando llega la luz, y veremos más adelante en el siguiente pasaje, el versículo 12, que Jesús dirá, yo soy la luz del mundo. La luz llegó allí y es como si hubiese llegado a un cuarto oscuro. La luz entra a un cuarto oscuro y ese cuarto está lleno de ratas, ratones, cucarachas, murciélagos y toda clase de bichos. Y la luz llega y todos salen a perderse. Porque la luz les incomoda. La luz les muestra. Les evidencia. Y esto fue lo que pasó aquí. Todos empezaron a... ¿sí? Imagínense, estaban frente a Jesucristo, la luz del mundo. Puro, perfecto, santo. Él tenía la autoridad para decirles lo que les estaba diciendo. Si hay alguno de ustedes que no tiene pecado, como el que está acusando, entonces lance la piedra. Y salieron a volar todos. Algo muy importante que debemos resaltar aquí es que se destaca el poder de la conciencia. Habla de la conciencia. A pesar de la maldad y el endurecimiento, estos hombres sintieron algo en su interior que los acobardó. Aunque la naturaleza esté caída y corrupta, Dios se ha asegurado de dejar un testigo interno en el hombre que se hace oír. ¿Cómo se llama? La conciencia. Algo que indica de manera muy fuerte lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es parte vital de nuestro hombre interior y desempeña un papel importante en nosotros. Aunque bien la conciencia no salva a nadie, ni tampoco le lleva a los pies de Cristo, sí está ahí molestándole, aguijoneándole, dándole testimonio. Por eso es que nunca debemos despreciarla, siempre debemos escucharla.
Es la mejor amiga del ministro cuando sube al púlpito para reprender el pecado. Es la mejor amiga de la madre cuando intenta apartar a sus hijos del mal y encaminarles por el bien. Es la mejor amiga del maestro cuando quiere hacer ver a los niños sus deberes morales. Bienaventurado quien no endurece ni cauteriza su conciencia, pero más bienaventurado aquel que ora para que el Espíritu Santo la ilumine. Cuando el Señor respondió, los líderes se alejaron en silencio, desde el más viejo hasta el más joven. Tanto ancianos como adultos y jóvenes, todos se marcharon. Independientemente de la edad y el pecado cometido, todos eran culpables. La expresión desde los más viejos hasta los más postreros me trae a memoria aquel pasaje que narra el Génesis cuando los ángeles llegaron a Sodoma, ¿recuerdan? Entonces los habitantes de Sodoma rodearon la casa de Lot, sabiendo que habían llegado allí unos hombres, y le insistían para que los sacara, pues querían conocerlos. Ahora sabemos que ese conocerlos ahí es un eufemismo. Querían conocerlos íntimamente. Y cuando fueron heridos con ceguera, dice la Escritura que desde el menor hasta al mayor de ellos se fatigaban buscando la puerta. Imagínense. Fueron heridos con ceguera, es decir, que en ese momento quedaron ciegos. Pero se fatigaban buscando la puerta, o sea, el deseo pecaminoso que tenían era tan fuerte que ni aún estando ciegos desistían. La corrupción y el pecado han dañado hombres de todas las edades. Y eso es una realidad que debemos tener presente. Luego nos dice el pasaje que quedó solo Jesús y la mujer. Todos los acusadores se habían marchado. La trampa no agarró a la presa deseada, sino a aquellos que la pusieron. ¿Alguna oportunidad que lidiábamos con una plaga en la casa, manejábamos las trampas y teníamos que ponerlas de una forma tan sensible que a veces cuando uno la estaba colocando, la trampa se disparaba. ¡Pac! Y muchas veces esas trampas le pegaban a uno en los dedos, que quedaban muy sensibles. Y eso fue lo que le ocurrió a estos hombres aquí. Colocaron una trampa para agarrar al Señor, pero los que salieron cogidos fueron ellos. Cayeron víctimas de su propio invento. Cayeron en su propia trampa. Todos se consideraron culpables. Y como dijo Agustín, solo quedaron una gran miseria y una gran misericordia. Solamente quedó aquella mujer frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor no vino a condenar a los perdidos, sino a salvarlos. Mis hermanos, sea cual sea nuestra edad, mirémonos sinceramente, reconociendo nuestro propio pecado y buscando la manera de ayudar a otros en lugar de lastimarlos. Y termino con el versículo 11, pero ahora miramos el 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó? Probablemente el Señor estuvo inclinado durante varios minutos y como los jueces indignos no pudieron condenar, se desvanecieron, no hubo ninguno de ellos que pudiese sentenciar, quedó solo la acusada, seguramente consciente de su culpabilidad y aún perpleja por todo lo ocurrido, pero más maravillada por la habilidad con que fueron dispersos sus acusadores. Imagínense lo que esta mujer sintió apenas los hombres empezaron a tirar las piedras y a marcharse. Diría, la tuve cerca. Esta vez sí la vi grave. Ahora con gran ternura y gracia incomparable, el bendito Señor se dirige a ella, confirmando que todo el juicio en su contra, junto a los deseos de matarla, cayeron por tierra, se desvanecieron. Realmente esta mujer estaba ahora dispuesta a escuchar con una reverencia y docilidad nunca antes vista. Para los escribas y fariseos, expertos de la ley, los problemas se resolvían con una decisión. La autoridad para ellos debía ser crítica y condenatoria. El que la autoridad se basara en la compasión y su objeto fuese restaurar al criminal y al pecador, era algo que no cabía en sus cabezas. Ellos querían hacer cumplir la ley, pero ¿cómo? Condenando. Que se hablara de ser compasivo, perdonador, que se hablara de restaurar al pecador, eso no estaba en sus mentes, no cabía en sus cabezas. Ellos se atribuían la función de ser severos guardianes para detectar cualquier desliz o desviación de la ley y lanzarse sobre los culpables con un castigo salvaje e implacable. Nunca tuvieron en mente la necesidad de rehabilitar al ofensor. Los hombres somos muy dados a condenar y acusar en vez de detenernos en nuestras propias faltas. Y somos muy propensos a mirar el pecado de otros y decir, ¡oh! ¡Qué escándalo! ¡Qué cosa tan grave, tan terrible! Pero si nos examinamos de la misma forma a nosotros mismos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo andamos? George Whitefield vio a un criminal que iba camino a la horca y dijo su famosa frase: ese sería yo, si no fuera por la gracia de Dios. Una verdadera comunión con Cristo, en lugar de hacernos sentir buenos, justos, nos permite reconocer nuestra bajeza e indignidad. Una buena comunión con Cristo nos deja ver que realmente también somos pecadores y que necesitamos de la gracia divina. Ahora podemos ver que de la misma forma en que se tramó y ejecutó todo este plan, que realmente más que ser dirigido contra esta mujer, iba dirigido ¿contra quién? Contra el Señor. De la misma forma desaparece repentinamente. Así fue su desenlace. Los que tentaban al Señor tuvieron que salir con el rabo entre las piernas. Cayeron en su propia trampa. Y ahora sí termino. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno,
vete y no peques más. Mientras los escribas y fariseos miraban a los pecadores con repugnancia, nacida de un sentimiento de justicia propia, Jesús los veía con compasión, nacida del amor. Él no vino a condenar a los perdidos, sino a salvarlos. No condenó a esta mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Por ninguna parte leemos que Cristo preguntara a la mujer si era o no era verdad el asunto del cual se le estaba acusando. El Señor no lo hizo. Pero notemos el énfasis personal que Cristo hace en sí mismo. Dice, ni yo. Él es supremo juez, recto y justo como ninguno. Ante Él todos tendrán que comparecer, todos darán cuentas. Pero es importante entender lo que el Señor le dice aquí a esta mujer para no llegar a malas interpretaciones. Es fácil sacar una impresión totalmente errónea y llegar a la conclusión que Cristo perdonó con ligereza y facilidad, como si el pecado no tuviera importancia. Lo que Él dijo fue, no te voy a condenar ahora mismo. Por eso, vete y no peques más. No le dijo, ve en paz, como le dijo a otros en otras circunstancias. Ni tampoco le dijo, tus pecados te son perdonados. Ni tampoco le dijo, vete y vive como quieras. Haz lo que mejor te plazca. No peques más no indica solamente no vuelvas a cometer adulterio, sino abandonar todo tipo de pecado, cualquiera que sea. Y es que a alguien que realmente espere la misericordia de Dios, no le es suficiente un arrepentimiento parcial que solamente lleve pesar. Es alguien que necesita un verdadero cambio y un abandono total de su pecado. Nuestro Señor siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado, sin importar lo grotesco, sin importar lo vulgar que sea. El Señor está dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero debe haber confesión y un cambio de mente y corazón, arrepentimiento genuino y verdadero. Debemos poner fin a nuestras malas obras. Notemos que nuestro Señor tampoco dijo a la mujer, ve y peca lo menos que puedas. Trata de no pecar. ¿Le dijo eso? ¿Qué fue lo que le dijo? No peques más. Apártate de todo pecado. Arrepiéntete. El Señor no aprueba el pecado de ninguna forma y en ningún grado. Como algún día el Señor Jesucristo juzgará con justicia, le dice a esta mujer, no peques más, porque no voy a dictar la sentencia ahora, pero algún día lo haré. Por eso debes arrepentirte. Nuestro Señor aquí no está de ninguna forma restando importancia al pecado ni suavizándolo. Por el contrario, es por la severidad y terribles consecuencias del mismo que se indica el arrepentimiento. La esencia misma del arrepentimiento verdadero es abandonar el pecado. El arrepentimiento que solo consiste en sentir, hablar, desear, querer, determinar, no significa nada a los ojos de Dios.
Mucha gente puede llorar, puede patalear, pueden hacer muchas cosas. Pero si no cambia su comportamiento, si no deja su pecado, no hay arrepentimiento. La acción es la esencia misma del arrepentimiento que acompaña la fe. Un hombre no se ha arrepentido hasta que deja de hacer el mal y se aparta de su pecado. ¿Queremos saber si realmente somos convertidos? Pregunto en esta mañana, ¿a usted le gustaría saber si realmente es un convertido? ¿Si ha nacido de nuevo? ¿Si es un hijo de Dios? ¿Le gustaría saberlo? Examinémonos y veamos si hemos abandonado el pecado. No descansemos hasta decirle a Dios: odio todo pecado y no quiero pecar más. Un escritor secular dijo sobre el arrepentimiento: ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? Piense un momento en esa frase. ¿Para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? Y continúa diciendo: el mejor arrepentimiento es sencillamente cambiar. El mejor arrepentimiento es sencillamente cambiar. No sabemos si esta mujer sintió verdadera convicción de pecado. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue salva? ¿Fue salva esta mujer? No sabemos si atendió la guianza de Cristo o hizo caso omiso a sus palabras. Pero pensemos en que tal vez la compasión y la misericordia del Señor marcaron su vida para siempre y en ella se produjo un cambio permanente. El pasaje no nos dice qué ocurrió después con esta mujer, como seguramente fue un caso distinto al de la mujer samaritana, que ella fue y anunció y habló y predicó a Cristo a los samaritanos. Acerca de esta mujer no se sabe más, pero pensemos en que el Señor obró en su vida y que realmente ella pudo abandonar su pecado y ser salva. Oremos.